Los principios de los milagros de Jesús a situaciones contemporáneas. En esta ocasión les platicaré sobre los milagros de Jesús. En el libro de Marcos, de capítulo 6 versículo 37 al 44. Yo empecé desde el 30 para entenderle un poco más el enfoque. Entonces dice, entonces los discípulos se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado, y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Podemos ver que aquí los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Llegaron muy emocionados, así también cansados, como le contaron las historias, milagros y realizar las preguntas que querían contarle a Jesús. Entonces Jesús, al observar a sus discípulos que estaban cansados como humanos que somos, no les da más tareas, les da descanso. En el verso 31 les dice, vengan conmigo ustedes, solo un lugar tranquilo y descansen un poco, porque había tanta gente y tanto movimiento que ni siquiera tenían tiempo para comer. Jesús entiende algo que muchas veces olvidamos en el ministerio, no solo... eh, se puede servir bien a Dios si el alma está agotada, igualmente el cuerpo. Entonces vemos en el verso 32 que se suben a una barca y se van a un lugar solitario, pero el descanso dura muy poco, porque vemos acá en el verso 33, pero muchos los vieron ir y le contaron y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Entonces, en el versículo 33 vemos que dice que la gente ve irse y lo reconocieron y corren a pie desde muchas ciudades para llegar antes que una de eso. Llegaron antes que Jesús. Esta es una de las frases más hermosas para mí en el verso 34, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente y tuvo compasión de ellos, porque estaban como ovejas sin pastor, y allí empezó a enseñarles muchas cosas. Entonces Jesús está cansado, Jesús quiere descansar, pero cuando ve a la gente, a la multitud, no se molesta, siente compasión, no solo ve una... em, como una interrupción, los ve como ovejas sin pastor, gente sin dirección, sin alimento espiritual, sin esperanza clara. Y lo primero que hace no es un milagro, es empezar a enseñarles como que antes alimentar. eh, no es alimentar el estómago, no, que primero quiere alimentar el corazón y el alma. En el verso 34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. En el verso 35 dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan de 100 denarios y le demos de comer. Entonces, esto es una pregunta y pasa el tiempo, se hace tarde. Y en el versículo 35 vemos, los discípulos se acercaron como una idea lógica humana que nosotros tenemos y le dijeron al maestro, este es un lugar solitario y ya es muy tarde, despida a la gente para que vayan a comer. Jesús les dice, denle que de comer, y cualquiera de nosotros empezamos a hacer cálculos, empezamos a hacer números viendo nuestro limitante, y ellos les dicen a Jesús, vamos a gastar tantos denarios para darles de comer a todos ellos. Entonces vemos que en el verso 38 Él les dijo,
¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al verlo, dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos los por grupo sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y en 50 en 50. Jesús cambia la pregunta cuando, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver, fíjense, no les pregunta lo que no tienen, le preguntan lo que sí tienen. Y cuando revisan, le dicen ellos, Jesús, tenemos 5 panes y 2 pescados. Según Juan, esto lo tenía un muchacho, un niño, lo que tiene es ridículo, obviamente, frente a la necesidad, pero es suficiente en las manos de Jesús. En el verso 39 vemos que Jesús organiza a la gente, lo sienta en grupo sobre la hierba verde, de 100 en 100 en 50 en 50. Es interesante ver que parece que no hay caos, no hay prisa, no hay nada de problema, hay orden, que Jesús es un de orden y entonces sucede el milagro, que Jesús levanta los ojos y agradece. Como vemos acá en verso 41 se explica, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron. En el verso 41 Jesús tomó los 5 panes, los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias, partió los panes y se les fue dando a los discípulos para que ellos lo repartieran. En fijarme en este detalle, Jesús no les da pan directamente a la multitud, se los da a los discípulos. Ellos son el puente, el canal, son lo que reparten, lo que Jesús multiplica. Y en el verso 42 leemos que todos comieron hasta quedarse satisfechos. No fue un bocado simbólico, no fue una probadita nada más. Comieron hasta saciarse y todavía sobró mucho. En el verso 43 vemos y recogieron lo que recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres. Vemos en el verso 43 que recogieron 12 canastas llenas de pescados y de pan y de pescado, de pan. Y pescado 12 canastas, sí, 12 canastas. Con que Jesús les estaba diciendo, miren lo que pasa cuando confían, cuando obedecen, cuando entregan lo poco que tienen. El relato cierra con un dato que a mi parecer es impresionante. Lo que comieron fueron 5.000 hombres, ojo, porque es sin contar mujeres y niños, probablemente eran más de 10.000 personas. Todo empezó con 5 panes y 2 pescados y un niño dispuesto a compartir. En Marcos nos deja una verdad central del reino de Dios. Jesús no necesita que tengamos mucho, necesita que pongamos lo poco en sus manos, porque el milagro no ocurre en lo que guardamos, sino en lo que entregamos. Los discípulos querían despedir a la gente, Jesús quería alimentarle. Ellos veían un problema, Jesús veía una oportunidad. Y sigue siendo igual el día de hoy, donde nosotros vemos límites, complicaciones, Jesús ve posibilidades. Nosotros tenemos, donde nosotros vemos escasez, Jesús da una provisión, porque cuando Cristo es el pastor, las ovejas nunca se van a quedar con hambre. Nadie es suficiente, así como los panes y los peces, pero Él quiere que utilicemos lo poco que tenemos para ver la mano de Dios y ver algo nuevo, y que en Jesús y que en Jesús sus manos da más de lo que es suficiente. Entonces, tenemos que poner en práctica todo esto, ya que Jesús es una figura que tenemos que seguir, así como Florence Nightingale. Es una teoría muy linda y tenemos que guiarnos a través de eso, y también es una figura importante Jesús en nuestro área de salud, porque
Nos enseña de las posibilidades, tenemos que ver más allá de los problemas, tenemos que hallar solución y tener compasión con la gente, con los pacientes que llegamos y realizar nuestro mejor trabajo posible, ya que a veces en nuestros turnos nos cansamos, pero es necesario tomar un descanso y por el cual nosotros trabajamos por turnos para tener una buena comunicación y atender bien a los pacientes que llegan al centro de salud o hospitalario.